En la línea telefónica está Ricardo Alvarado, él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Ricardo, gracias por tomar la llamada, bienvenido. Hola Jonathan, buenas tardes, saludos a ti y a todas las personas que nos ven y escuchan. Al contrario, Ricardo, ¿cómo sería lo que ustedes estarían deseando? ¿Cuál sería el perfil que ustedes están viendo que debería de tener la o el fiscal que estaría al frente de justamente este organismo en la Ciudad de México, Ricardo? Yo diría que lo que estamos buscando idealmente es una persona que tenga 5 cosas claras. De volada. Una es, necesitamos al mando de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una persona que entienda esta idea de la Fiscalía, que su chamba es dar explicaciones a las personas que levantan denuncias. Al final, la chamba fundamental de la Fiscalía es combatir la impunidad. Y eso pasa, dice Ana Laura Magaloni, que la justicia, a diferencia de la venganza, no solo es el castigo, sino también ofrecer explicaciones públicas. Y esas explicaciones deben considerar también a las víctimas. Ese es el primer punto. El segundo, el entender que la Procuraduría debe dejar de ser un brazo político que castigue a contentillo en los casos que le interesen al Ejecutivo. Y que su chamba, de nuevo, se apunte a combatir la impunidad de veras, no importa de quién se trate el acusado. La tercera es que, como lo apunta la comisión técnica que trabajó estos últimos meses, en la transición de la Procuraduría a la Fiscalía, necesitamos un proyecto orientado a las víctimas y eso pasa por generar capacidades de investigación. A nivel nacional, solo el 10% de las acusaciones, de las personas que están privadas de su libertad, tuvieron un caso en el que hubo evidencia física en su contra. Entonces, necesitamos tener mucho más capacidades de investigación, especialmente hoy que se cumple un centenario de la Policía de Investigación en la Ciudad de México, pues necesitamos fortalecer las capacidades de esa policía, investigarse a deber, más allá de testigos y de confesiones. Lo que necesitamos es la capacidad de generar evidencia para demostrar que una persona cometió un delito. Esas son 3 cosas que me parecen fundamentales, tiene que entender la siguiente persona que encabece esta nueva Fiscalía en la Ciudad de México. Correcto. Oye, Ricardo, durante varios, y voy a decir años, porque sí fueron quizá un par de años o año y medio quizá, en el que estuvo en discusión el tema del fiscal o de la Fiscalía General de la República, esta transición que comenzó con el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se concretó justamente con el actual gobierno. Se realizó justamente un intenso debate sobre el perfil y sobre la persona que debería de estar al frente de la Fiscalía. ¿Estaríamos viendo justamente en la Ciudad de México un debate de este mismo nivel o de esta misma magnitud? Sí, sin duda, sobre todo por las condiciones en las que se va a tomar la decisión. Rápidamente, como para poner en contexto a quien no esté enterado por completo de cómo funciona la nueva Constitución, tenemos un órgano ciudadano que se llama Consejo Judicial Ciudadano, recién nombrado e integrado por 10 personas, de las cuales 7 son expertos en derecho. Estas 10 personas van a analizar todo un montón de perfiles de las personas que decidan inscribirse para ser fiscal de aquí hasta el 19 de noviembre, me parece, y de ahí vienen más o menos a finales de mes para sacar una última lista. Y a principios de diciembre tienen que ofrecer una terna. Este grupo va a reducir los candidatos que hayan recibido a hasta 3 nombres. Y esos 3 nombres van a ser sometidos al Congreso de la Ciudad de México, que tiene que decidir uno de esos 3 y que esa persona entonces sería la Fiscalía. Entonces, lo importante aquí es, uno, no es interviniendo directamente el jefe del Ejecutivo, es decir, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el nombramiento ni de la terna ni de la persona que va a ser fiscal. Es un proceso, además, ciudadano, lo cual nos permite tener un momento como de democracia deliberativa de gran momento. Pues, y para eso necesitamos que sea súper público, que los criterios que va a asumir el Consejo Judicial los sepamos desde antes, ¿no? Que sepamos cuáles son los criterios que esas personas van a ocupar para tomar esa decisión de reducir esa lista de 20, 25 personas a 3. Y que además veamos las entrevistas, veamos las deliberaciones y sepamos qué procesos concluyen. Ese proceso es fundamental y es el que le puede fortalecer
en cuanto a legitimidad se refiere a esta nueva fiscalía en la ciudad. Claro. Ahora, Ricardo, el tema es, otro de los grandes temas, mejor dicho, es tener, ¿qué requerimos primero? ¿Una fiscalía, digamos, una institución sólida o un hombre o mujer que la dirija o que la presida? ¿A qué se le tiene que dar una mayor prioridad en este caso? ¿O el Congreso a qué tendría que haberle dado mayor prioridad? Creo que lo más importante es la institución y ya están trabajando en eso. Lleva meses trabajando una comisión de personas expertas en el tema, la comisión técnica, que realizó un diagnóstico de qué pasa con la Procuraduría y propuso un modelo. Es un grupo de técnicos encabezados por la doctora Ana Laura Magalón. Y este modelo es al que está recomendando este grupo técnico que transite la Procuraduría para hacerse una fiscalía. Lo que necesitamos ahora es una persona que encabece esos esfuerzos. Entonces, sí, sin duda, el debate ahorita va a ser como muy de personas, muy de nombres, de dónde vienen estas personas, su independencia política o no, pero creo que tienes todo el asunto. En el fondo, lo que importa son las instituciones. Uh-huh. Ahora, bueno, pues tendremos entonces que esperar a entrarle justamente a esta discusión de los nombres de quienes podrían estar encabezando por 9 años. Ese sería el cargo, ese es lo que estipula la ley, ¿verdad, Ricardo? Va a estar 4 años. Okay. Y este Consejo Judicial puede renovarlo por otros 4 años, lo cual es perfecto porque nos da la oportunidad de que rinda cuentas dentro de 4 años la persona que sea fiscal rinda cuentas y si está bien su chamba, se quede y además sea un fiscal nombrado, digamos, para el siguiente jefe de gobierno. Y claro, esos mecanismos son los que establecen la autonomía de a veras, ¿no? Correcto. Ahora, que la autonomía no necesariamente, o sí, es la pregunta, ¿implica eficacia o eficiencia? No necesariamente. La autonomía lo que nos da es ese rompimiento. Por años, las procuradurías, no en la ciudad, en todo el país, incluida la General de la República, se fueron utilizadas como brazos de castigo político, ¿no? O sea, las procuradurías no investigaban, sino que hacían la chamba sucia del Ejecutivo, ¿no? Eso pasaba aquí y en todos los estados. La autonomía lo que nos da es la posibilidad de romper esa dinámica para que la nueva fiscalía ahora se haga la chamba de romper la impunidad, de procesar delincuentes sin importar de dónde vengan y sin importar la agenda de otras personas. Correcto. Eso también significa que la autonomía no es no es un aislamiento, no es que la fiscalía trabaje aparte sin el gobierno. La fiscalía junto con el gobierno tienen el objetivo de alcanzar la justicia, romper la impunidad y en el largo plazo mejorar la seguridad pública. Y en eso sí necesitamos que trabaje la persona que encabece la fiscalía con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero lo importante solo es romper la dependencia política de que pueda recibir o no órdenes la persona que encabece la fiscalía. Correcto. Ricardo, te agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias. Ojalá podamos seguir esta conversación más adelante. Al contrario, con todo gusto estamos pendientes de este proceso. Muy buena tarde, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción.